Cuando muere mi madre, eso fue como que no sabemos qué vamos a hacer. Luego cuando muere mi padre, pues yo ya tenía como mi vocación. El seminario, yo le llamo la cicatriz de la desobediencia, porque aprendí que no debía hacerlo, o sea, desobedecí una norma. Bueno, primero me siento sin vida privada. Me encuentro pues con mi vocación, con el llamado que Dios me hizo. Entonces allí decidí dejar todo por el Señor. Bienvenidos a todos. Gracias por estar nuevamente aquí compartiendo con nosotros este nuevo episodio. Queremos compartirles a todos la alegría que sentimos, pues hoy tenemos un gran invitado que va a estar compartiendo con nosotros grandes momentos, grandes historias. Y queremos que ustedes de esto aprendan para que sigamos juntos aumentando nuestra fe, acrecentando sobre todo nuestro amor a Dios y nuestra fidelidad a la iglesia. Hoy vamos a tener un espacio diferente al que ya hemos tenido en episodios anteriores. Los invitamos para que se queden, dediquen una parte de su valioso tiempo y nos permitamos conocer un poco más de nuestra iglesia católica. Gracia plena, te canto con deseo, el amor en tu nombre vive y está en tu esencia, la verdad yo encuentro, Madre eterna, guía celestial. Hoy tenemos por invitado un sacerdote católico, un hombre que ha decidido darle un sí a Dios desde una perspectiva vocacional diferente a la nuestra como un matrimonio. Un sacerdote que lleva poco de haber sido ordenado. Un sacerdote que a pesar de su corta edad ya tiene grandes compromisos y es un gran guía espiritual. Le damos la bienvenida al Padre Julián Andrés Agudelo, quien va a estar con nosotros acompañándonos hoy. Padre, muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Gracias por dedicarnos gran parte de su valioso tiempo. Quiero agradecerle por su espacio y sobre todo por su apoyo que siempre nos ha brindado. Bienvenido a Gracia Plena. Bueno, pues muchas gracias de verdad por esa oportunidad. Pienso que si así el Señor lo ha dispuesto es porque Él lo quiere y quiere pues hablar en nombre mío quizás. Entonces, pues muchas gracias a ustedes por permitirme hacer parte de este proyecto. A usted, Padre, porque desde un principio cuando se lo comentamos lo que pretendíamos, siempre nos alentó a que siguiéramos, que explotáramos algunos talentos que Dios nos había dado, y una de esas razones es por las que fuimos muy insistentes para que usted nos permitiera este momento. Bueno, Padre, tengo muchas preguntas por hacerle, varias preguntas que espero que todos podamos compartirlas y que nos cuente gran parte de su experiencia. La primera pregunta es, ¿de qué cree usted que se trata una entrevista como esta? Es para conocer un poco con nuestra iglesia y como decía San Agustín, pues uno ama lo que conoce. Y si conocemos un poco más de la historia de nuestra iglesia, más de una historia vocacional, más de quizás como de un sacerdote, pues pienso que esto hará que muchas personas más se interesen por nuestra iglesia. Claro, por ahí va una parte de la entrevista y claramente tengo otras informaciones que nos han brindado y entonces quiero hacerle la primera pregunta. Vamos a empezar por el inicio. No vamos a hablar desde ahora como sacerdote. Le voy a hacer unas preguntas de cuando usted era pequeño y cuando todavía vivía en la casa. Tengo entendido de que cuando usted era pequeño se distraía mucho leyendo, le gustaba pasar mucho tiempo leyendo, y que cuando le decían de pequeño muelitas o conejitos, se enojaba porque le decían que iba a ser sacerdote. Le pregunto, ¿todavía sigue enojado porque terminó siendo sacerdote? No, yo siento que Dios lo elige a uno. Es una elección. Y una vez me encontraba con el pasaje de Jeremías, antes de que te formaras en el vientre materno ya te había escogido. Y eso lo entendí luego. En el momento quizás no me gustaba, quizás obviamente por un apodo, porque vivía acomplejado por eso. Hoy lo acepto y me río de eso, me río. Y me gusta que lo haya investigado, que lo haya sacado, porque veo que hoy no me avergüenzo de ese soy yo, ¿cierto? Y cuando niño, pues, quizás por la vergüenza del mundo, siempre fui como muy temeroso a lo que los demás pensaran.
Entonces, de hecho, yo pienso que la santidad es eso, que la santidad es ser uno mismo. Entonces, ahí no era yo mismo, porque me enojaba, porque aunque sí, quizás era un defecto físico que poseía, en el momento me molestaba. Pero hoy día no, hoy día pues me parece agradable poder recordar ese momento y reírme de él. Hay un episodio que no sé, usted nos va a profundizar un poquito más y es cuando, ¿se recuerda usted la historia del camarote de madera que de Guadua, creo, que construyó uno de sus tíos? Bueno, quiero que nos cuente qué pasó, qué sucedió con ese camarote. Pues primero me sorprende de dónde sacaron la información. Pues hay un tío de Cali, hermano de mi mamá, que siempre iba a la finca, le gustaba quedarse tiempo con nosotros, ayudándole a mi papá, a mi mamá, las cosas. Es muy creativo y hizo un camarote de guado en la finca. Yo siempre viví en una finca hasta mis 18 años y estaba mi hermana viviendo con nosotros, con sus tres niñas pequeñas, mi hermano menor y mi hermana menor. Y estábamos todos allí compartiendo. Había llegado de visita mi otra hermana, mi hermana mayor, con sus dos hijos, mis dos sobrinos, el mayor y la hermanita de él. Y estábamos jugando en ese camarote. Entonces mis sobrinas más pequeñas estaban en la parte de abajo. Todos nos fuimos hacia la parte de encima y empezamos a reírnos, a gritar. Estábamos como cantando. Yo no recuerdo bien qué estábamos haciendo, pero estábamos pues disfrutando la niñez allí arriba. Creo que estábamos cantando una canción de Barney, una cosa así. Y cuando estábamos en la canción se derrumbó la parte de encima y cayeron todos los colchones sobre mis creo que habían dos sobrinas abajo, entonces que ellas quedaron abajo, nosotros muertos de la risa, pues niños riéndonos, mi mamá, todos nos estamos riendo. Mi hermana, la mamá de la niña, se abalanzó como una loca y cogió a alzar esos colchones, nosotros solo nos reíamos y ella, la niña la saca de allí. Pues ellas estaban bien, estaban todas coloraditas, pues, de los colchones encima, estaban llorando y nosotros solo nos reíamos. O sea, nosotros pues las vimos que estaban bien y nos reímos, pero mi hermana tuvo mucho susto y entonces ella nos miró y nos dijo, pero ¿por qué se ríen? A mí no me parece chistoso esto, si casi se matan las niñas, pero a nosotros nos pareció pues la cosa más curiosa del mundo. Entonces es un recuerdo muy bonito que, pues, que Dios digámoslo así, me permitió disfrutar con mis sobrinos, porque jugaba con mis sobrinos, entonces es un episodio muy agradable de recordar y que la verdad no hacía mucho no lo recordaba. Bueno, padre, cuando la escuela, el tiempo de la escuela, tenían que irse caminando hasta la escuela. Alguien inventó un cuento que los asustaba cuando eran pequeños. El supuesto robaniños. ¿Qué pasaba en el trayecto cuando decían el robaniños o escuchaban algo? ¿Qué sucedía? Bueno, había un primo, él se llama Johnny, y él siempre fue muy maldadoso. Entonces yo iba con mis primas y mi hermano. Creo que mi hermano ya estaba, yo estaba muy pequeñito, yo creo que estaba como en primero o en segundo. Y él se inventó de que siempre que pasaba un carro particular, era el robaniños. Y nos metía ese cuento a mi primita y a mí, y siempre nosotros nos creímos el tal robaniños. Entonces cuando venía el carro, él decía, viene el robaniños y se nos va a llevar. Y nos hacía meter por unos cañabuzales y nosotros nos empeluzábamos, salíamos corriendo. Había un vecino que tenía como unos cañabuzales. Nos metíamos por todo ese rastrojo, nos saltábamos las cercas, nos metíamos y él nos hacía quedarnos callados. Entonces nosotros nos quedábamos así, éramos temblando, mi primita y yo, y pues mi otra prima, que era más grande, la hermana de él, sabía que era mentira, pero hasta ella se lo creía. Lo peor era que mi primo se metía con nosotros y también supuestamente estaba muy asustado y nos decía quédense callados, no digan nada. Y cuando pasaba el carro nos hacía salir. Hasta que un día, pues, en algún momento nos dijo que eso era mentira. Pues mi prima creo que fue la que nos dijo, no, eso no es mentira, el tal robaniño no existe. Toda mi vida me lo creí, entonces fue una experiencia, pues, de mucho susto. O sea, de verdad que yo sentía que se me iban a robar. Y entonces Iban a robar al niño. que se iban a robar al niño y yo nunca lo conté en la casa, o sea, era como el susto, porque él decía, no, ya pasó el peligro, ya podemos salir, pero era una maldad terrible, o sea, de verdad que era
Hoy día yo me río de eso, ¿no? Yo pues me acuerdo de eso. Hace poco visité a mi prima y me acordaba de este episodio y nos reíamos mucho de eso. Entonces es una experiencia pues de la niñez muy bonita de recordar. Los niños de acá de la parroquia, ¿alguna vez los ha visto jugando ponchado con una pelota? Pues un juego tradicional. ¿Los ha visto alguna vez? No, pues no. O sea, ponchado como tal no. Usted de niño, ¿por qué jugar ponchado con los hermanos, con la familia, con estiércol de vaca? Bueno, eso fue un momento que hoy día uno se ríe de eso. Con mi hermano mayor, él siempre ha sido muy maldadoso. Y entonces con mis hermanas empezamos a jugar con el estiércol de vaca. Yo digo que quizás pues siempre crecí en el campo, mi infancia fue en el campo y es muy bonito porque era jugar como con lo que había, con lo tradicional y pues en este caso algo muy ocurrente era el popó de vaca. Y pues empezamos a jugar a tirarnos. Eran como dos razones, el no dejarse ponchar, pero aparte era popó de vaca. También con mis primos en algún momento lo jugamos y estaba yo recordando ahorita que en el 2018, yo siendo ya seminarista, también en algún momento, no sé, es como la maldad de coger el popó y tirarlo. Cuando yo hice mi año pastoral en La Habana y entonces allí con unos amigos también de seguida y el párroco de ese entonces, pues también empezamos a jugar este juego. Entonces es algo como de maldad y de risa, de gracia y pienso que se ha perdido mucho. Hoy día pienso que los niños de la parroquia no lo juegan porque pues están inmersos en otro mundo, en la tecnología, los juegos de hoy son otros, pero esa infancia para mí fue espectacular. Al final resultábamos todos llenos de popó, nos teníamos que ir a bañar y luego era también el juego con las cubetas de agua, tirarnos agua, es decir, era muy agradable, era de mucha risa y a la vez era como esa inocencia, sí, realmente era eso, como de no tener tantas cosas que hoy quizás nos roban la inocencia. Entonces, de verdad le doy gracias a Dios por haber crecido en el campo, la mejor infancia en el campo. Cuando llegamos a la casa embarradísimos, listo, se divirtieron muy bien, pero es que a mí es la que me toca lavar la ropa, entonces van a lavar su ropita, entonces eso era terrible, eso era lo peor de haber jugado con el popó y la tierra. Bueno, padre, digamos que esa es la infancia de Julián antes del sacerdocio, del seminario. Termina de estudiar su bachillerato, decide irse a estudiar a otra parte, se cambia. ¿Cree usted natal de la Marina? Sí. Se va para Caicedonia, ¿es correcto? Y allá decide estudiar y pagarse su estudio mientras está trabajando en una finca. Luego renuncia a su trabajo después de haberse graduado para entrar al seminario. ¿Qué sucedió desde el colegio, ese estudio, la labor? ¿Por qué terminar en el seminario? ¿Qué pasó en todo ese tiempo? Bueno, creo que tengo que primero aclarar algo y es, yo siempre he dicho que soy de la Marina porque es como el corregimiento que se conoce más cerca a Tuluá, pero en realidad yo soy de un corregimiento más arriba de la Marina que se llama San Lorenzo. San Lorenzo es Vereda San Lorenzo. Allí tenemos actualmente una finca y en esa finca pues fue donde yo crecí. Yo termino mi colegio, siempre me interesó mucho el campo y creo que los principios que mi papá y mi mamá nos dejaron fue como siempre cuidar lo que era nuestro. Entonces siempre pensé en cuidar la finca, en cuidar el campo. Entonces yo decido querer estudiar, yo quería estudiar agronomía. Lo decidí desde que estaba en séptimo de bachillerato. Yo sí dije, quiero estudiar agronomía, quiero ser agrónomo. Y todo el colegio, pues yo estudié en un colegio agropecuario en la Marina. Yo cuando me gradué de 11, estuve 6 meses trabajando en el acueducto rural de San Lorenzo. Allí estuve trabajando como ayudante de construcción, era duro el trabajo, pero pues siempre como que no había nada más que hacer, entonces trabajemos. Ahorré, me voy para Caicedonia y estando en Caicedonia yo quería, pues fui a la Universidad del Valle. Entonces en la Universidad del Valle estaban ofertando creo que era la ingeniería ambiental o más bien una tecnología ambiental. Yo quería estudiar, entonces dije, bueno, no es la agronomía, pero voy a estudiar algo relacionado. Pues me encanta mucho lo ambiental, entonces me meto a estudiar lo ambiental y resulta que en esa transición pasa de que mi prueba de IFES, a mí me había ido muy bien en el FREIFES en química y en el IFES fue la peor prueba.
entonces no pasé por esta prueba de química, el puntaje, entonces me ofertaron administración de empresas y yo dije, bueno, pues administración de empresas también me gusta, pues voy a estudiar, no me quiero quedar sin estudiar, siempre me gusta mucho el estudio y yo me matriculo, pero en ese entonces vengo a la Marina, estoy como en esa transición de que me voy a ir a vivir a Caicedonia, norte del Valle, y una amiga que estudiaba en Armenia, entonces ella me dice, no, es que hay un instituto técnico profesional, el INTEP de Roldanillo, tiene un convenio con la Gran Colombia del Quindío. Entonces, porque allá hay algo que se llamaba un CERES, es un centro de educación superior, me dice cerca a Caicedonia, ¿por qué no estudias más bien allá? Allá hay una tecnología en gestión y producción agropecuaria y también está la tecnología forestal. Entonces, un técnico, perdón. Entonces yo decido irme a estudiar allá porque estaba más relacionado con lo que quería. Pues perdí la matrícula en la Univalle, pero me voy a estudiar allí. Allí estudio 3 años, me gradúo como técnico profesional en gestión y producción agropecuaria. Vengo nuevamente a la Marina, empiezo a trabajar en una asociación de café orgánico y aquí en esa asociación que se llama Sopecam, yo estaba muy feliz, muy contento. Estando nuevamente en mi pueblo, escucho alguna vez de un grupo de oración. Entonces yo dije grupo de oración y eso me remite como en algún momento a mi casa, a mi mamá, que hubo un grupo de oración en mi casa, entonces como que de una quiero ir. Yo voy al grupo de oración, y la verdad pues era un grupo un poco carismático y no me gustó mucho, entonces yo me quería volar de ese grupo, me quería ir, pero algo me decía como que no, y cuando yo veo la puerta para irme, yo dije no quiero estar acá, había alguien ahí parado y nunca pude salir, pero al final del grupo pues Dios se vale de todo. Y hacen una invitación a estudiar la palabra. Dicen los jóvenes que quieran estudiar la palabra, ya hemos venido con otros estudiándola y a mí me interesó. Entonces, por esa parte, como que me interesé por lo espiritual. Hasta ahí como que hago un paréntesis. Vuelvo otra vez a mi trabajo. Yo sigo estudiando. Me voy a Roldanillo a estudiar, a terminar la tecnología. Hago la tecnología. No me gradúo porque estaba a punto de graduarme cuando me encuentro con digámoslo así, en un retiro. Me encuentro pues con mi vocación, con el llamado que Dios me hizo. Entonces allí decidí dejar todo por el Señor. Bueno, entra al seminario. Claramente hay cosas que muchas personas desconocemos que suceden en el seminario. Una de ellas es el deporte, ¿no? Bueno, cuando usted entra ya, tiempo después, estar en la hora deportiva, el rector del seminario del momento había dicho que si el balón se iba para otra, si salía del seminario, no podían ir por el balón. Una ocasión el balón se fue. ¿Qué pasó? Increíble. Bueno, eso fue un episodio que desde hacía siempre, desde el rector anterior, que era actual Monseñor Rodrigo Gallego Trujillo, él siempre nos dijo, no vayan por el balón, no se tiren por encima, no se vayan a tirar por encima. Resulta que siempre me ha gustado mucho el fútbol, que creo que es mi deporte favorito, y siempre entonces el balón se iba por encima. Siempre, como que habíamos dicho, hay que colocar una malla, pero nunca se colocó la malla. Entonces el balón se iba muchas veces. Yo siempre me subía por un huequito, habían otros compañeros que también lo hacían, nos saltábamos ese muro abajo, al otro lado, donde estaban haciendo un barrio, que actualmente pues está allí ya el barrio, y tirábamos el balón y nos volvíamos a subir, nadie se enteraba, nada pasaba. En mi ociosidad hubo cambio de rector, el padre Bernardo Henry Salcedo Mesa, pues yo de ocioso, el balón se vuelve a ir. Ese día no tuve la intención de tirarme, sino de subirme a decirle a alguien que nos pasara el balón. Yo me subo, le digo a alguien, pasa un señor, entonces le digo, señor, ¿nos puede tirar el balón? El señor tira el balón, cuando el balón rebota, cae hay unas concertinas, eso que le colocan también a las cárceles para seguridad. Y cuando yo me voy a bajar, yo quito la mano del muro, me voy a bajar. Cuando yo veo que el balón vuelve y cae, entonces como que se quedó enredado, cayó, yo vuelvo a colocar la mano y me corto con la concertina. El retorno estaba en el seminario, yo le llamo la cicatriz de la desobediencia, porque aprendí que no debía hacerlo, o sea, desobedecí una norma
yo me tiro, estoy sangrando y entonces yo sigo jugando y la emoción de seguir jugando y entonces botaba mucha sangre y entonces yo me apretaba y yo decía no, pues entonces venga yo tapo y yo tapaba entonces con una mano hasta que un compañero me mira y me dice no, eso se ve muy profundo, es mejor que no. Entonces yo veía que no estancaba la sangre, como que botaba mucha sangre. Entonces bueno, fui a la enfermería, hay un compañero que es sacerdote actualmente y era el enfermero, entonces yo me voy para donde él y le digo no, es que mira esta herida, y, el padre no está, no lo puedo llamar. Yo como enfermero, pues yo pudiera decirle que hacer una curación, pero mi deber está en llevarlo a usted al hospital. Entonces yo, bueno, vámonos para el hospital, nos vamos, le decimos a uno de los formadores, me lleva al hospital. Yo soy, pero la persona más floja para las agujas, entonces nunca en mi vida me han cogido puntos, pues entonces me tienen que colocar 3 puntos allí. Cuando llego al seminario, estaba el rector allí, ya le habían contado, y el padre lo único que me dijo fue, ¿cómo le fue? Entonces yo le muestro la herida, le digo, padre, me cogieron 3 puntos. Me dice, ¿aprendió? Y yo le dije, sí, padre, totalmente aprendí. Listo, esa era la idea. Y se fue. Y yo pensé que me iba a pegar el regaño del siglo, pero no. El padre con eso me enseñó todo y yo aprendí que no había eso de ser. De ahí en adelante jamás me volvió a subir al muro. Padre, quiero mostrarle 3 fotos. Quiero que nos cuente qué significan esas fotos, qué sucedió en esas fotos y vamos, digamos, a ver. Sí, que nos cuente la experiencia. Esta es la primera foto. El Chavo del 8. Pues bueno, esa foto del Chavo del 8, fui el Chavo del 8 en algún momento. Siempre en el seminario quisimos hacer una obra del Chavo del 8 porque yo creo que a todos nos gustaba, no sé, hay muy pocas personas que no les gusta el Chavo del 8, a mí me encanta. Y quisimos hacer una obra con otro compañero, siempre nosotros nos poníamos a grabar, editábamos los audios, todo, nos inventamos una historia y siempre éramos como los que manejábamos todo lo de las cámaras y los medios. Entonces hicimos la obra y pues entre todos, yo nunca escogí el personaje, sino que me escogieron a mí y como que nos fuimos escogiendo entre todos. Yo recuerdo que estaba como no sé si estaba en segundo de teología. Fue un momento, en ese seminario se hace algo que se llama la hora de la alegría. Entonces era pues un momento como esos. Grabamos todo el audio y era simplemente como el contexto del seminario, pero desde la vecindad del Chavo. Entonces yo fui el Chavo. Fue un momento donde nos reímos muchísimo, donde compartimos, pues donde todo el mundo sacó como su teatro, su forma. Entonces fue de verdad un momento muy jocoso, donde lo actuamos simplemente ese día representamos porque ya estaba la voz grabada de los personajes. Tipo mímica. Tipo mímica. Y de eso hicimos muchas obras, entre esas la del Chavo, no sé si quedó alguna grabación, pero esa foto me hace recordar esos momentos tan bonitos del seminario. De verdad que es una etapa hermosísima. Y pues yo luego como que decía, de verdad que en muchas cosas soy Chavo, porque meto las patas muchas veces, entonces como que de verdad fue el personaje que era para mí y fue como el personaje que estuvo como allí, me tocó digamos como uno de los papeles centrales, pero fue el momento donde me lo disfruté porque para mí mi personaje favorito es Kiko y me tocó el Chavo, entonces yo decía bueno, me tocó el Chavo, hagamos de Chavo. Pero fue muy interesante, la verdad que es una foto que me recuerda muchas cosas. Bueno, hay un hombre crucial, hay una persona muy importante, no solo para la iglesia, sino particularmente para usted. Esa siguiente foto que le voy a mostrar tiene algo de particular, ¿ya? Quiero que nos cuente quién es esa persona para usted en su vida personal y a nivel también de vocación. Este hombre. Bueno, es una foto con Monseñor Rodrigo Gallego Trujillo, quien fue mi rector. De verdad que ha sido un gran amigo. Yo digo que es como mi mentor, como un pastor. De verdad que ha sido un pastor, una persona que Dios puso sin yo querer. Hay algo muy curioso que quizás nadie sabe. Yo solamente se lo he dicho a Monseñor y quizás pues a los más cercanos. Y es que yo cuando él era rector, yo evitaba que él me llamara. Hay un dicho que siempre decimos en el seminario y es el obispo y el rector, entre más lejitos mejor.
Yo practicado personalmente, siempre practiqué ese dicho porque yo decía, me van a poner a hacer cosas, no quiero que me pongan cargos y como me costaba mucho la autoridad también, entonces ha sido una persona crucial en mi vocación que me ha animado. Cuando yo entré al seminario, yo empiezo a ver como los pecados de los sacerdotes y yo digo, como que me desanimo y yo digo, pero yo no quiero estar acá. Pero mi director espiritual me dice, tú tienes que mirar, son los sacerdotes que te den ejemplo. Y los que quizás no te estén dando ejemplo por alguna razón, pues aprende para no cometer los mismos errores. Entonces él me dice, ¿cuáles son tus ejemplos? Y yo empiezo a contar un poco y pues el rector en ese entonces, Monseñor Rodrigo, era un ejemplo, siempre lo he admirado muchísimo, siempre. Tenemos muchas cosas en común, me he identificado en muchas cosas con él y sin querer, o sea, yo nunca he esforzado la amistad y entendí algo y es que uno no elige los amigos, es Dios quien le coloca a uno los amigos. Él ha sido un amigo para mí, un amigo, un mentor, una persona que me ha guiado, que cuando he estado perdido, incluso en la muerte de mi padre, yo no sabía qué decisión tomar y yo lo llamo a él, o sea, es la persona con la que siento una conexión espiritual muy grande, muy grande. Y siempre que quiero como desfallecer en mi ministerio sacerdotal, pienso en él, en un hombre entregado, en un hombre firme, en un hombre de oración, en un hombre de testimonio. Entonces, de verdad que ha sido como un Jesús en la tierra para mí. Entonces, para mí significa demasiado. Yo, de verdad que en el buen sentido de la palabra, amo pues actualmente Monseñor, amo este pastor, es como un papá para mí. Dios lo ha puesto como un papá. Yo quiero mostrarle otra foto. Quiero que me cuente qué significa esta foto para usted. Y luego, cuando la mire, quiero hacerle otra pregunta. Eso es una carta de mi mamá que le hacía a mi papá. Esa carta la teníamos como guardada. Creo que la mandamos como de marcar, no recuerdo muy bien, pero la tenemos. Y es una carta que mi mamá solía hacernos a todos. Mis dos padres ya fallecieron. Yo actualmente me siento muy tranquilo y muy feliz. Y yo le decía a Monseñor, son como dos cosas. Primero, yo le decía, usted es un afortunado por tener sus papás vivos. Mi mamá nunca me vio, bueno, de hecho sí, yo siento que desde el cielo me ve, pero pues aquí en la tierra nunca me vio sacerdote, nunca se dio cuenta de que yo siento que sí, ella sabía que yo iba a ser sacerdote quizás, pero nunca me vio pues entrar a un seminario, nunca me vio con esta vocación, nunca me vio en este camino. Entonces ver esa carta refleja la sencillez de mi madre, la humildad, pero también ese amor que ella tenía por la familia, ese cariño. Yo solamente veo como la carta enmarcada con todos los dibujitos, la letra, todo lo que ella hacía, y mi mamá era eso. Mi mamá era una mujer súper creativa, que yo le decía a mis hermanos en algún momento que todas las cualidades que teníamos todos los 6 hermanos eran mi mamá. O sea, ella solita tenía todas las cualidades de nosotros. La jocosidad, la creatividad, la oración, la espiritualidad, el amor, lo cariñoso, todo. Entonces, como que yo conjugo las dos cosas. La otra cosa es que le decíamos, señor Rodrigo, algún día, yo solamente tengo una ventaja sobre usted, le decía hace poco, y es que yo ya perdí a mis padres, porque créanme que perder a los papás es una de las cosas más bonitas que pueden haber. La gente va a decir, wow, ¿cómo así? No, imposible. Es muy bonito porque uno aprende mucho y el Señor a uno le enseña y lo catequiza de una forma, lo evangeliza con la muerte de los padres. Es decir, yo he aprendido a amar la muerte. Yo amo la muerte gracias a la muerte de mis padres, porque la entendí desde Dios, obviamente. Si es desde la humanidad, no. Yo hace mucho tiempo no los lloro. Alguien podrá decir que soy muy frío, que soy inhumano, pero no, es que entendí que es lo natural de la vida. Una niña de 6 años de un jardín infantil donde yo les transmito la religión, yo les hacía una pregunta y la niña me decía, más bien yo les preguntaba, ¿qué es la muerte para ustedes? ¿Quién le tiene miedo a la muerte? Y la niña y otros 2 niños no levantaron la mano y dijeron, no le tenemos miedo. Yo le decía a la niña, ¿por qué no le tienes miedo a la muerte? Tiene 6 añitos y me decía, porque es que la muerte hace parte de las etapas de la vida. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Es normal que muramos. Y yo, wow, eso fue una catequesis para mí. Y a partir de ese momento yo dije que una niña de 6 años, Dios me hable por medio de una niña de 6 años, pues he dado siempre como ese testimonio. Porque de verdad para mí es eso, la muerte es algo hermoso y es lo que todo mundo deberíamos anhelar para pasar al reino de los cielos.
O sea, ¿por qué tenerle miedo a la muerte si es para estar siempre con Dios? Entonces, es una gran enseñanza y le decía a Monseñor eso, él pues de pronto se conmovía un poco porque es verdad, ya pasé por el dolor más grande en mi vida, pero eso me ha hecho muy fuerte. Su padre murió en enero. Usted lo ordenaron en junio. Pero su padre lo alcanzó a haber ordenado diácono. Diácono. Tiempo después, la ordenación. Sus hermanos, digamos que a raíz de eso, ¿quién pasa como a tomar esos pilares paternales después de la muerte de su padre? Porque su mamá pues falleció primero. Hay una cosa cuando muere un familiar tan cercano como los padres, sí uno queda perdido. O sea, eso sí hay que decirlo. Cuando muere mi madre, eso fue como que no sabemos qué vamos a hacer. Luego cuando muere mi padre, pues yo ya tenía como mi vocación, todos tienen como cada uno en su hogar y en sus cosas. Todo queda como allí. Yo siento que en una parte, más que paternal, yo diría como todo se centró como pues por el tema de la iglesia, por el tema en mí. En un momento fue como que ¿qué hacemos? Como que tome la decisión de qué ataúd quieren, tome la decisión dónde lo vamos a velar, ¿no? Pues como que esperaban que yo los orientara como con todo el tema de la iglesia, la Eucaristía, todo, el entierro, pero siempre las decisiones las tomamos entre todos. Yo pienso que desde allí ellos ven en mí, en cierta forma me lo han manifestado mis hermanos, como una fuerza, como una fortaleza desde Dios, siempre desde Dios. Pero yo siento que si yo quisiera ver una figura paternal para mí es mi hermano mayor. Cuando mis padres mueren y cuando yo tengo que, siempre hay un rito que es lo que se acostumbra tradicionalmente, y es que los papás le lleven a uno los ornamentos el día de la ordenación. Cuando yo me ordeno presbítero, pues obviamente mi papá no estaba, mi hermana mayor y mi hermano son los que me llevan a mí los ornamentos. En ese momento yo presencié la presencia, valga la redundancia, de mis padres. Era como ver a mi mamá, era como ver a mi papá en ellos. Entonces siempre mis dos hermanos mayores han sido como recordar a mi papá y a mi mamá. Mi hermano es esa figura paterna en ese momento, pudiera decirlo. Yo cuando comparto con él entiendo muchas cosas de mi papá, es muy curioso, pues fue la persona que más vivió con mi papá. Entonces en él veo como esa figura, pero hablando pues como a nivel familiar, pero hablándolo como a nivel ya eclesial y como de pronto ya desde mi plano vocacional, ha sido Monseñor Rodrigo y mi director espiritual, el padre Oscar Eduardo. O sea, yo siempre que tengo que tomar una decisión, yo me apoyo en ellos. Y en el obispo que le debo mi vocación, a Monseñor José Roberto, se lo manifestaba un día, solo tuve 2 palabras para decirle porque me conmoví. Gracias, muchas gracias, gracias, muchas gracias. No fui capaz de decir nada más. Él sabe muy bien, han sido como mis papás, pero yo siento que Monseñor Rodrigo y mi director espiritual son como esa parte paternal en ese momento de mi vida cuando tomo decisiones. Dentro del seminario, vuelvo a tiempos del seminario. Dentro del seminario hay momentos en que se les delegan tareas específicas a los seminaristas. Una de ellas es que el aseo, la hora del almuerzo, la cena, etc. ¿Qué sucedió cuando le delegaron que tenía usted que recoger los platos? Bueno, de hecho estaba pensando como que, se saltaron esa parte de mi vida, pero no, es algo muy bonito recordar esto. Cuando yo llego al... Perdón que lo interrumpa. En la información que estuvimos buscando, era imposible que se pasara. De 10 personas a las que les preguntamos, 9 nos dieron la misma anécdota. O sea, esta era que tenía que venir sí o sí en las preguntas. Yo creo que esa es la anécdota del seminario más grande. Hay otras, pero yo creo que esa es una de las más grandes. Cuando yo estaba en propedéutico, pues se hacen unos equipos de aseo. Dentro de esos equipos de aseo, pues estaba mi grupo, éramos 3 creo. Era un sábado en la mañana. Habíamos acabado de desayunar y no sé si han visto los carritos en el hospital, sí, que llevan las comidas a las habitaciones. Pues de esos mismos carros hay en el seminario para recoger la loza, llevarla a la cocina. Estábamos recogiendo, justo habíamos recogido toda la loza, solo faltaban como las cucharas, lo que no se quebraba. Y entonces yo voy a mover el carro para acercarme como un poco más, creo que faltaban 3 jarras. Y cuando muevo el carro, una de las llantas se pega y el carro se volca
y se quiebran todos esos platos, tazas, y eso fue el estruendo más horrible. Entonces, desde ahí me gané la fama de que todo lo quiebra. Entonces, siempre que sonaba algo en la cocina, siempre Julián, siempre era eso. Y de hecho, me pasaron varias cosas más que estaba lavando. Pues a todo mundo se le quiebran. El que no quiebra un plato en el seminario, que tire la No es primera piedra. seminarista. No es seminarista. Entonces, siempre que quebraban un vaso, un plato, un vidrio, siempre a Julián. Entonces, de hecho, me pasaron varias anécdotas que estoy todavía con las personas que evidenciaron tal momento, y pues de una, pues obviamente evocan ese momento antiguo por eso me decían así, pues, usted tiene las manos de mantequilla, hermano, porque usted le quiebra todo le cae, me chorreo. Entonces es una cosa que en un principio realmente a mí como que me molestó, o sea, como que era tanto pero yo nunca dije nada. Y un día el padre Héctor Mario en una clase, era nuestro formador de filosofía, y él explotó en esa clase y dijo, ya, no lo molesten más, detrás de esa risa se esconde quizás un llanto. Pues yo nunca lloré por eso, pero sí en muchos momentos como que yo decía, ya, como que ya basta, porque era como el momento. Pero luego cuando yo lo acepto y sí, ese soy yo, ya, ¿qué puedo hacer? Yo muevo mucho las manos y entonces muchas veces como que he quebrado otras cosas y sí, me persigue eso, el espíritu del mantequilludo. Entonces ha sido eso, pero una experiencia muy agradable de recordar que yo Preparándose. me arriba. Preparándose para el momento de la frase. No, y siempre todo el mundo ha esperado que yo riegue pues el cáliz, que no me ha pasado. Entonces, Afortunadamente. gracias a Dios. Una última anécdota. Es un miércoles, el rector había dicho que los que llegaran tarde no podían entrar. Usted ya nos ha dicho que quién es su guía espiritual. Un miércoles usted llegó tarde. ¿Por qué a usted sí lo dejaron entrar? ¿Qué pasó? Bueno, es una anécdota curiosa porque era mi cumpleaños. Yo había cumplido años, bueno, esa semana, y unos amigos de La Habana, ellos me invitaron a mi cumpleaños. Entonces, en ese entonces estaba el padre Bernardo Henry, rector. Obviamente era prohibido que se le abriera a alguien. Entonces yo llego, yo llamo al rector muchas veces y porque me había cogido la tarde, es decir, pedimos el plato, pues yo era el homenajeado. Entonces se demoraron con mi plato y bueno, con otros dos. Entonces no llegaban y iban a ser las 9 y no llegaban y llegaron justo como 5 para las 9. Yo llamo al rector varias veces, como 20 minutos antes, padre, no alcanzo a llegar o si me daba permiso, pues porque me daba pena dejarlos ahí, Claro. obviamente. Entonces el padre nunca me contesta, y entonces yo llamo al padre Oscar y le digo, padre, yo no alcanzo a llegar. Y él me dice, usted tiene que hablar con el rector porque él es el semanero, él es el encargado. Yo le transmito el mensaje, pero usted sabe que tiene que llegar hasta ahora yo. Entonces le explico, padre, es que no me han servido la cena desde hace mucho tiempo, mucho rato, no alcanzo a llegar, yo veo que no, o me toqué en este momento. Él me dijo, yo no sé, pero usted sabe que las normas son las normas. Entonces yo me voy, yo llego unos minutos tarde, y el padre, yo timbro y el padre me abre. El padre me abre, yo entro y él me dice, tiene que hablar con el rector. Yo le abrí, pero tiene que hablar con el rector. Entonces, obviamente, pues el rector se molesta y me dice, ¿dónde estaba? Él pensó que yo había estado como en la catedral, me había quedado en el apostolado, me había quedado charlando. Entonces yo cuando le explico, pues él me entiende y me dice, bueno, que no vuelva a pasar. Entonces esa fue como la anécdota. Pues no, yo no sé si fue por preferencia, no creo, sino que fue algo que yo había explicado. Por cuestiones de ángeles de la guarda. Sí, definitivamente. Bueno, padre, muchas gracias por el espacio, por contarnos, por ampliarnos pues la información. Lo que pretendemos con este tipo de entrevistas es conocer la otra cara del sacerdote, conocer la otra cara del sacerdocio, de la vocación. Pero muchas veces tenemos la idea errónea pues de que los curas solo rezan, solo están encerrados, solo hablan de la Biblia. No. Lo que pretendemos con esto es que las personas también podamos conocer esa cara humana del sacerdote. No exaltarlos a tal punto de pasar por encima de sus sentimientos, su humanidad. Y eso es lo que pretendíamos con esta entrevista. Así que, padre, le agradezco muchísimo. Aparte,
tengo por decirle que de las personas que afortunadamente nos brindaron toda esta información, que a quienes les agradecemos muchísimo, hay en usted un ejemplo de sacerdote entre sus compañeros de vocación. Hay unos los que nos refieren que es usted para ellos un pilar, un ejemplo de sacerdote por donde seguir, y son sacerdotes que uno mira la vida de ellos y llevan 10, 12 años de sacerdocio y usted lleva exactamente 2 años, 7 meses y 1 día a la fecha. ¿Ya? E incluso sacerdotes que no saben cuántas Eucaristías llevan, no saben cuántos bautismos han presidido, matrimonios. Y una cosa particular es que usted, como sacerdote, lleva esa cuenta. Entonces, agradecerle por todo este tiempo que nos ha permitido estar con usted. Y atrás de esta entrevista, pues claramente la cercanía tan grande que ha tenido pues para nuestro hogar. Muchas gracias, Padre, por el espacio. No, pues Johnny Aleja, porque Aleja está detrás de todo esto también. Muchas gracias a ustedes, de verdad, porque pues pienso que estas cosas son muy positivas para la humanidad y para los jóvenes, sobre todo para las personas que piensan a veces que el sacerdocio es aburrido, como usted decía ahorita. A veces piensan que nosotros no somos humanos, que somos superhumanos o no sé, o somos como extraterrestres. Pero no, llevamos una vida normal y hay mucha jocosidad y muchas cosas bonitas dentro de todo esto. Entonces, de verdad, agradezco muchísimo la oportunidad, agradezco pues a todas esas personas. La verdad es que me siento misericordiado por Dios, es eso, por Jesús. Les pido a todos que recen mucho por mí, muchísimo, porque pues como todos los sacerdotes somos muy atacados, siempre estamos como en el ojo de todo el mundo, del huracán, como se dice así, pero algo muy bonito y es ver como que el Señor le permite a uno esas amistades tan bonitas que se van forjando con el tiempo, que realmente uno no escoge, o sea, realmente uno no escoge, que es el Señor que las da. Entonces, muchas gracias a todos, de verdad, muy agradecido en mis oraciones. En ese proyecto de Gracia Plena también los admiro por lo que están haciendo, los motivo para que lo sigan haciendo y pues a todos también les doy muchas bendiciones a todos. Dios los bendiga, muchas gracias y pues lo único que espero es que recen por mí porque sí quisiera ser un santo sacerdote, eso es lo que sueño, no es fácil ni me hago solo, es con la oración de todos los que van a escuchar este mensaje. Todos los que escuchen esta entrevista, les pido una oración, una pepita al rosario, siempre digo yo, métame ahí en sus oraciones, que de verdad pues sea el Señor que haga obras en mí y pueda llevar ese testimonio a muchas personas. Lo único que deseo en mi vida es mostrar a Jesús. Bueno, por último, Padre, quiero dejarle este detalle en agradecimiento. Es pequeño, pero créame que es con todo el amor que lo hacemos. Y quiero pedirle pues también su bendición. Quiero pedirle su bendición para todos nosotros, para las personas que nos ven y sobre todo, Padre, pues manifestarle que claramente cuenta con nuestras oraciones diarias, en especial en los momentos que digamos que son más intensos, en que necesitamos todos de esa oración. Cuéntala con mi oración, con la de mi esposa, con la de mi hogar. Y por eso también pues pedimos una bendición para todos nosotros. Bueno, pues muchas gracias, de verdad, y que este proyecto sea un aliciente para muchas personas que quizás no se han interesado o de pronto desconocen. Como decía al principio, lo que no conocemos nunca lo vamos a amar, que eso es de San Agustín. Y realmente entre más conozcamos el sacerdocio, más nos enamoraremos de él. Entre más conozcamos la iglesia, más la vamos a amar. Entonces, quiero dejarles mi bendición. Que Dios Todopoderoso y Eterno los bendiga, los acompañe y los guarde siempre y los lleve siempre a su eterna voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios les bendiga. Padre, muchas gracias. Muchas gracias. María, Reina del cielo, en ti hallamos consuelo y más. Gracia plena, amor sincero.